Recuerdo claramente sus amenazas y la forma en que, hasta el día de hoy, la forma en que me miraba. Es una mirada que no la voy a olvidar nunca. La amenaza era amenaza de muerte. ¿Y qué es lo que había que firmar? La venta de papel prensa. La Laura Herrera de Noble recibe al presidente de la Nación aquí en la redacción de Clarín para realizar la prueba de papel prensa fabricado totalmente en nuestro país. El papel que salga de la fábrica y sobre el que ha de escribirse la historia a medida que transcurre, quede asociado a su nombre. Estas inscripciones suelen ser más duraderas que el bronce. Muchas gracias. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. Esta es la historia de uno de los personajes más oscuros y poderosos de nuestro país. Es la vida de un contador nacido en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, en 1944, y que años más tarde se transformaría en el hombre que, desde las sombras, controlaría la vida de los argentinos por décadas. Un monje negro sin rostro. Manieto era tan solo un bebé cuando Roberto Noble fundó Clarín en 1945. Tuvieron que pasar más de 25 años para que desembarcara en el diario que luego transformaría, a fuerza de conspiraciones y espurios negociados, en una de las corporaciones mediáticas más importantes del continente. Pero no nos adelantemos. Manieto ingresó al diario después de la muerte de su fundador, Roberto Noble, como adscripto a la dirección, pero fue en el marco de la pelea por la herencia cuando consolidó su lugar como aliado y asesor de la viuda, Ernestina Herrera, contra la otra ex esposa y los hermanos del difunto Noble, que le disputaban el control del diario y una prometedora fortuna. Además, dentro del diario competían dos facciones: la histórica, vinculada al desarrollismo, integrada por la vieja cúpula que era cercana al fallecido Roberto Noble, y un nuevo frente integrado por Manieto, José Aranda y Lucio Pagliaro. Juntos, y hasta hoy, pergeniaron en complicidad con Ernestina un plan para ir por todo y a cualquier precio. Ernestina Herrera era una joven bailarina de flamenco cuando conoció a Roberto, su amor. 30 años menor que él, fue primero su secretaria privada y luego de un tórrido romance contrajeron nupcias en 1967. Manieto comprendió muy pronto que Ernestina no era una pensadora estratégica ni una mujer de negocios. Por eso asumió y comandó un plan maquiavélico que la viuda de Noble seguiría al pie de la letra. Como todo buen estratega, percibió difíciles los momentos que se avecinaban en el país. Eran las señales previas al golpe de Estado de 1976. Sabe que es su posibilidad y no dejará pasar el tren. Un nuevo y poderoso socio asoma en la oscuridad: el movimiento cívico-militar que conspiraba contra el gobierno de Isabelita. Operador en las sombras, Manieto comienza, a través del diario, a colaborar activamente con la concepción de un clima social hostil, preparando el terreno para un golpe que se estaba gestando contra un gobierno constitucional. El diario anuncia el golpe con una tapa generosa: nuevo gobierno, como si acaso el gobierno hubiese cambiado legítimamente o por arte de magia. Ocultando la realidad, se había consumado un golpe de Estado meticulosamente planeado durante meses por sectores civiles y militares, en complicidad con una facción de la Iglesia y con el visto bueno de la embajada norteamericana. Manieto en persona supervisó la editorial que luego hace firmar a Ernestina Herrera de Noble en el diario, dándole el apoyo y la bienvenida al nuevo gobierno militar.
Una semana después del golpe, y habiendo enviado a Ernestina al exterior el 3 de abril de 1976, Mañeto formaliza su alianza con el poder de facto, entrando por primera vez a la Casa Rosada a reunirse con su ahora todopoderoso aliado en la Junta Militar, el general Jorge Rafael Videla. Videla asumía el poder del gobierno y Mañeto el poder en Clarín. Ese era el trato. Como primera medida al frente del diario, realiza una limpieza de personal, echando a los rojos, como él los describía, y a todo lo que amenazara su poder dentro de la redacción. Luego establecería comisarios políticos para controlar y amedrentar a los periodistas. Fue así como cobró relevancia uno de sus laderos preferidos, de amplios lazos con la dictadura militar, Joaquín Morales Solá. ¿Había alguien en el diario encargado de decirte que tira iba, que tira no iba? Ahora, el personaje que a mí me llamaba la atención, porque lo veo defendiendo la libertad de expresión y que se siente amenazado, había un personaje nefasto ahí que era Joaquín. Joaquín decía, no va. Joaquín Morales Solá. Yo decía, pero Joaquín, le cambiamos el globo, le modifico algún... No va. Mañeto fue el cerebro, en conjunto con los abogados de la empresa, de la Operación Herencia, que buscaba consolidar la posición de Ernestina en el juicio por la sucesión de los bienes de Roberto Noble. La idea era sencilla: construir alrededor de ella un concepto de familia y así mejorar las posibilidades de la joven viuda en el litigio. Para ello, pactan en secreto con la jueza Ofelia Echt, adicta al gobierno de facto y que luego se supiera fuera responsable de varias adopciones fraudulentas de hijos de desaparecidos. Corría 1976 cuando esta jueza otorgó en custodia de Ernestina 2 bebés, una nena y un nene, ambos con documentos apócrifos y con falsos testimonios demostrados en la causa para constituirlos también como herederos de Roberto Noble, fallecido 7 años antes, pero inscriptos con su apellido. ¿Alguien muerto hace 7 años adoptaba 2 criaturas recién nacidas? Todo esto generó posteriormente la sospecha de que ellos fuesen también hijos de personas secuestradas. Pero en los años de plomo que asolaban a nuestro país, todo era posible para Héctor Mañeto, alguien que se movía cómodamente en tiempos de terrorismo de Estado. Pero eso no fue suficiente para él, que ya había decidido que su límite era todo. Fue también el autor intelectual de un plan que llevaba pensando hacía años. Una trama urdida para doblegar a sus competidores gráficos y disciplinarlos a sus intereses personales. La Nación y La Razón aceptan la idea. Mañeto les ofrece formar parte del acuerdo para apropiarse de la única fábrica de papel de diarios del país, insumo estratégico para la prensa escrita. Su sueño estaba cerca. Por aquellos años, la prensa escrita tenía el monopolio de la agenda. Sin internet, ni cable, ni canales de noticias, los diarios tenían un rol fundamental a la hora de informar y formar opinión. Pero su plan tenía un pequeño escollo. La fábrica, que valía millones, tenía dueño. Y los devenidos posteriormente en defensores de la propiedad privada, con la complicidad asesina de la dictadura más sangrienta de nuestro país, secuestraron y amenazaron a toda la familia propietaria de Papel Prensa Sociedad Anónima hasta obligarlos a vender, en una confusa operación en donde ni siquiera quedó claro cuánto pagaron, ni cómo, ni a quién. Yo estuve con el señor Mañeto y que realmente recuerdo claramente sus amenazas y la forma en que, hasta el día de hoy, la forma en que me miraba. Es una mirada que no la voy a olvidar nunca. ¿Y en qué consistían las amenazas? Las amenazas eran que había que firmar o perdíamos la vida mi hija y yo, la familia. O sea, la amenaza era amenazas de muerte. ¿Y qué es lo que había que firmar? La venta de Papel Prensa.
Tener el papel bajo control era el tesoro que Mañeto había buscado durante años, y aprovechando una dura interna en la cúpula de la Junta Militar, logró su objetivo. En aquel momento, dos bandos se disputaban el poder de Papel Prensa. Por un lado, Jorge Rafael Videla y Ramón Agosti, y por el otro, Emilio Eduardo Macera y sus lugartenientes. Mañeto vio su oportunidad y no la desperdiciaría. Logró una reunión en el edificio Libertador con un nutrido grupo de oficiales del ejército que respondían al bando de Videla. Durante 2 horas montó una puesta en escena para tocar la fibra nacionalista de los uniformados. Luego de la reunión llegaría el botín: quedarse con la única fábrica de papel de diarios del país. En un gobierno de horror, ocultamiento y mentiras, Papel Prensa era un imperio y Héctor Mañeto su rey. Sin ser el que cargara el fusil, hirió de muerte a sus principales rivales. Dueño de la fábrica, el suministro de papel nacional dejó de fluir para la competencia, debiendo importarlo a un 50% más caro. De esta manera, la prensa libre quedaba atada de pies y manos. Disciplina o cierre, ese fue el lema, y en el mejor de los casos, también podía costarles la vida. Y así, varios diarios que tenían tiradas más importantes que Clarín debieron reducir la cantidad de páginas e información que brindaban, y otros directamente fueron clausurados o intervenidos y sus dueños exiliados. Crónica vendía 700.000 ejemplares diarios, la mayor tirada mundial de habla hispana. Clarín vendía 150.000 ejemplares diarios. Luego de la clausura, Clarín pasó a vender 600.000 ejemplares diarios. De Crónica, el papel que recibimos es la quinta parte del que realmente nos hace falta. O sea, recibimos 300 toneladas por mes contra 1.500 que nos hace falta. Crónica necesitaba 1.500 toneladas de papel y recibía un cupo, paradójicamente, establecido por sus propios competidores, de 300 toneladas, lo que impidió reducir la tirada y salir con muy poca cantidad de páginas. Así, entre un ejemplar de Clarín y uno de Crónica, la relación era de 10-1, vale decir, Clarín pesaba 1 kilogramo y Crónica 100 gramos. En este contexto, Clarín crecía, agregaba suplementos y servicios con un papel subsidiado por ellos mismos. Cabe recordar las durísimas editoriales del resto de los diarios ante una maniobra sin precedentes, pensada por el hoy paladín de la libertad de prensa, Héctor Mañeto. Pero sin dudas, la obra magistral de Mañeto durante la dictadura fue ser el cerebro detrás de una estrategia para imponer sus negocios a la Junta Militar. Cambió millones por silencio. Construyó su poder a cambio del ocultamiento de miles de asesinatos, corrupción y desmantelamiento de la industria nacional, dejando un país maniatado y en ruinas, entrados los primeros años de la década del 80. Clarín termina la dictadura transformado en el diario más importante del país, gracias a su sociedad con el poder de facto, independiente de voz, no de los asesinos de la dictadura militar. Caída en desgracia la dictadura, y fiel a su estilo, Mañeto traiciona a los militares y se abraza a la democracia como quien se abraza a un nuevo amor. De repente, el diario que había actuado de encubridor descubría los horrores de la dictadura, y los socios del ayer eran asesinos que merecían el repudio de toda la sociedad. Comienza una nueva etapa y Mañeto consolida su modus operandi: sacarle todo lo que pueda a los gobiernos que vendrían mientras les sirvieran, para luego traicionarlos y comenzar la construcción de un sucesor funcional a sus intereses. Un día Mañeto me manifiesta, dice: mira José, vos sos muy honesto, pero te voy a explicar algo. Los gobiernos duran 6 años
Los diarios duramos 100. Entonces la política de los 3 diarios, ¿cuál debe ser? Los primeros 2 años sacarle a los gobiernos todo lo que se pueda. Los segundos 2 años pegarle para seguir sacándole más cosas. Y los terceros 2 años hay que voltearlo porque tiene que venir un gobierno nuevo y que recomenzar el ciclo.